Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otro episodio más de Paranoia Podcast. Este episodio muy especial, episodio número 26. Como ven, tenemos una invitada. Pero pues nada, bienvenidos compañeros. ¿Cómo estás, Rafa, Arturo? Hey, ¿qué onda a todos? Un gusto estar en un episodio más de Paranoia el Podcast y más con tremenda invitada que nos cargamos el día de hoy, la verdad, emocionado, feliz, contento y pues esperando, ansioso de ver qué va a pasar con este episodio. Así es. ¿Tú, Arturo, cómo andas? Igual, gracias, muy bien, aquí ya listo para comenzar, ¿no? Este capítulo especial que les estuvimos preparando. Como ven, todos ya con las medidas de seguridad, ¿no? Porque vamos a tratar temas. Que a lo mejor eso es otra. Ustedes no saben por qué está aquí, ni saben quién es, ni saben nada, ¿no? Entonces, pues antes de darle introducción al tema como tal, vamos a darle la introducción aquí a nuestra invitada. Vamos a dejarla. Nuestra invitada, Yuridia Rodríguez. Vamos a dejarla que se presente y que nos diga a qué se dedica y por qué está aquí. Bienvenida. Muchas gracias. Pues, primero que nada, un agradecimiento por invitarme a este programa. Pues mi nombre es Yuridia Rodríguez, yo soy enfermera. Tengo desde el 2013 que laboro dentro de la Secretaría de Salud y pues que me he estado desempeñando en diferentes funciones desde que inició la pandemia, ¿no? Que más que nada es a lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, desde el inicio pues hasta la fecha. Que pues de nuestra parte no tenemos más que agradecimientos pues para ti. Sí, así es. Por estar ahí en el frente, ¿no? En la primera línea. Sí, en la primera línea de batalla, ¿no? Que sabemos que no ha sido nada fácil, pues para ti ni pues para nadie, ¿no? Entonces, primero que nada, queremos darte las gracias por estar ahí, pues, sacrificando, ¿no? Mucho y ayudando a salvar vidas, ¿no? Así es. Ella trabaja aquí en Nogales. Estamos en Nogales, Sonora, ¿no? El Seguro Social. Sí, Seguro Social. No, trabajo en el Centro de Salud y trabajé en el Hospital General. Ok. Hospital General, Centro de Salud. Creo que actualmente ya no te desempeñas como enfermera de trato directo con pacientes COVID, pero en su momento estuviste ahí. Pues 4 meses, los primeros 4 meses. Los primeros 4 meses de pandemia que fueron muy fuertes, ella estuvo trabajando ahí. Y pues el objetivo de este episodio, de esta pequeña entrevista, es para que ustedes conozcan ahora el otro lado de la moneda, de cómo se vive desde adentro de lo difícil y lo complicado que es estar ahí adentro. ¿Qué les parece si para mejor comunicación nos retiramos el cubrebocas para que fluya un poco más la comunicación? No sé qué les parezca. Muy bien. Adelante, entonces, para empezar formalmente con la entrevista, pues este episodio va a ser, como les digo, especial. Y antes que nada, pues, no sé si quieras comenzar con alguna pregunta para poder abrir el episodio formalmente, ¿no? Pues, antes que nada, me gustaría dar unos datos sobre la enfermedad, ¿no? Aquí, por lo menos hasta el día de hoy, ya hay un total de casos registrados de 98 millones y medio en el mundo de personas que han tenido la enfermedad y que han sido registrados, ¿no? Vete a saber cuánto es el total de gente que ha sido infectada. Para darnos una idea, son alrededor de 25 millones nada más en Estados Unidos. Y aquí en México estamos en 1.800.000 casos registrados, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente que sabe tal vez no sea el número real, ¿no? Así exacto, más todos los que no tienen síntomas y demás, ¿no? En muertes, ya llegamos a las 2.100.000 muertes hasta el día de hoy que estoy leyendo estos datos. Es un aproximado, ¿no? Porque son datos bastante difíciles de capturar. En Estados Unidos son alrededor de 400.000 muertos. Y en México estamos en el cuarto lugar en este momento con casi 150.000 muertos. ¿No? Que estamos hablando de una tasa alarmante porque, vamos a ver, en total de casos tenemos 1.800.000 y en muertos tenemos 147.000 casos, que es casi el 10% de la gente enferma fallece, de la gente registrada. Ahora ya llevándola aquí a Nogales, Yuridia, ¿cómo has visto todo, no? Como un overview rápido de lo que a ti te ha tocado vivir, sobre todo con la gente. Bueno, me gustaría que nos dieras un overview rápido de
de lo que pasa, porque yo no me imagino, digo, yo puedo imaginarme mil y un cosas, pero pues tú tienes la verdad absoluta de lo que se ha vivido aquí en Nogales. Bueno, pues todo empezó desde el año pasado, ¿no? Entonces nosotros, la primera capacitación que tuvimos por parte de la epidemióloga fue el 23 de enero. Pues ese día se nos dio la información en general a todo el personal y se fue como que, pues comentarios de que pues aún es algo que no se pensaba que fuera a llegar aquí, ¿no? ¿Y que eso empezó más o menos cuándo? ¿Antes de marzo? O ya que, bueno, creo que en marzo fue el primer caso en México. En México, sí. Ajá, fue el Entonces primer caso en México. desde antes, ¿no? Pero Entonces, fue en México, ¿no? Pero de cuenta que a nosotros nos informaron de la situación que se estaba viviendo más que nada internacionalmente y del primer caso que se dio en México, ¿no? Entonces así quedó. Posterior a eso, mi jefa me dice, ¿sabes qué? Hay que empezar a buscar información, hay que ver qué vamos a realizar, porque en el área donde yo me desempeño, pues es capacitación en el centro de salud y se trata pues de orientar y capacitar al personal de todos los procedimientos nuevos o todo el personal de nuevo ingreso, pues darle toda la inducción, ¿no? Entonces fue como, ok, vamos a ver qué es lo que pasa, nos empezamos a documentar. No había todavía mucha información a como pues se tiene hoy en día, así que tienes que buscar información y tú ver cuál es la que Correcta. tenga mayor, pues, mande. La correcta. Correcta, ajá, o sea, con bases científicas más que nada, muy ¿no? importante. Entonces, fueron noches, yo creo que lo más pesado ya fue en marzo, fueron noches de que entre un compañero y yo, o sea, leer, o sea, leer, así como se dice, leer. No, leer todavía, y leer un poco más. Pero no leer. Y no leer, leer. Y saber cuál es o sea, todavía que teníamos que leer otra vez. Seleccionar la información relevante, importante y saber cómo transmitirla a los compañeros, ¿no? Es algo que es una novedad. Yo sé que a lo mejor alguna de las medidas son medidas que se debieron de tomar para cualquier otra enfermedad, no solamente coronavirus, o sea, hay otras enfermedades también de origen infeccioso donde el lavado de manos es importantísimo, donde tenemos más de 20 años o más dentro de los hospitales manejando lo que es el lavado de manos, y en este último año es cuando al fin se ha dado éxito en que el personal lo haga ya de una forma como diaria, ¿no? No estarle recordando, hey, te lavaste las manos, no. ¿Qué tenía que pasar para eso? Para eso, ¿no? Tuvo que pasar. ¿Cuántas muertes? Se tomó entonces, todo en serio desde el día 1. ¿Tuviste que lo tomaron en serio desde el día 1? ¿O también era como que... Aquí en México. Ajá. Pues yo creo que en general nadie lo tomó en serio, ni nosotros. O sea, fue como que algo que no sabíamos que fuera a pasar. Entonces, ya cuando se empezaron a dar las muertes, pues la verdad sí se tomaron de inicio por parte de nuestros directores, de decir, ¿sabes qué? Hay que ver qué personal es el que va a capacitar y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Sí, a lo mejor sí se tardó un poco, pero pues son cosas que ya son de otra índole, ¿no? Sí, lo que no nos corresponde a nosotros. Ya lo que a nosotros nos dieron fue como que, ok, tenemos esto, ¿cómo lo vamos a manejar? Entonces, uno de los problemas que se estaba dando es de que no hay espacio. Entonces, ¿cómo vas a involucrar pacientes con otras enfermedades y con una enfermedad infecciosa? Entonces, ahí directores y todos tienen reuniones y ver cuál es la mejor estrategia para poder reconvertir lo que son los hospitales, ¿no? Entonces, ahí lo que es el área de enfermería, pues este año, de hecho el año pasado fue declarado el año de la enfermería antes de que pasara lo de la pandemia, y yo creo que pues se vio como realmente enfermería es un área que todavía no estaba reconocida como lo está hoy en día, ¿no? Ahí jefes de enfermeros, tanto de hospitales y de otras áreas, se enfocaron en decir, ok, ¿cómo voy a reconvertir el hospital? ¿O cómo voy a reconvertir el centro de salud? ¿No? ¿Cómo van a ser los protocolos? Y todos pues tomando las medidas. ¿Y qué voy a hacer con la otra población? ¿A dónde lo voy a...? Sí, porque no es como que llegó el COVID y se acabó las demás enfermedades, porque, o sea, tienes aparte la pandemia y
va a llegar alguien con un hueso roto, con cualquier cosa, pues van a seguir llegando otro tipo de casos que no puedes decir, ya, esto se va por un lado y voy a recibir esto. O sea, hay que darle atención a todo, ¿no? Y eso fue lo difícil. Eso fue lo difícil. Establecer esos protocolos. Y yo sé que, por ejemplo, cuando yo empecé con la capacitación y que dije, ok, yo necesito, o sea, voy a capacitar al personal que va a estar al frente de los pacientes, pero no puedo dar algo que yo no lo estoy viviendo. Entonces, ahí fue en ese momento fue que decidí tomar un contrato en el Hospital General. Entonces, ya tomando el contrato en el Hospital General, pues ya lo estás viviendo y ya tienes herramientas para poder dar una mejor capacitación y decir... O sea, que fue por tu propia voluntad decir, yo quiero estar ahí. Ajá, al sí. frente. ¿No te dio miedo? Sí, ahorita, por ejemplo... No, la verdad no. Mira, tomar la decisión no fue difícil de decir, quiero trabajar aquí en esa parte directamente para acá, poder capacitar a la gente, a mi gente, para que lo hagan excelente. No te dio así como, hoy no sé si hacerlo, no sé si... No, la verdad no me dio miedo, porque yo creo que si me preguntan a mí cuál era mi miedo, era contagiar a mi familia. Ujú. Okay, entonces en ese momento yo no tenía miedo. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 años que yo no vivo en mi casa, o sea, yo vivo independiente. En ese momento, cuando empezó la pandemia, yo vivía con 3 compañeros más, 2 de ellos enfermeros y un médico, ¿no? Entonces eran personas que también estaban involucradas, estaban dentro del ámbito. Entonces por ese lado no tenía miedo. Entonces fue como que, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solamente no ir a visitar a mi mamá o ir a la familia y no había algún problema, ¿no? Fue al momento sí era como algo emocionante porque es algo nuevo y es algo que a lo mejor veíamos nosotros de pandemias en años pasados y que dices tú, pues ya no me va a tocar vivirlo, ¿no? Pero, o sea, vivirlo sí fue algo emocionante. Lo que a mí me preocupaba era más que nada cómo informar a mis compañeros. Pues, ¿por qué? Porque yo veía que ellos sí tenían miedo y más que nada porque ellos tienen hijos, esposos, o sea, tienen familia con que vivir. Ahí, realmente de ese lado sí me tocó ver, en este caso, el jefe de enfermeros del Hospital General, al estrés al que él se vio sometido. ¿Por qué? Su esposa es enfermera, ella también estaba involucrada directamente en el área de epidemiología, y ellos son pues pareja joven con una hija de 3 años. Entonces, imagínate, papá y mamá trabajan en hospitales de alto riesgo, él como jefe de enfermeros, y su esposa pues en el área de epidemiología donde están lo de las muestras. ¿Y qué fue lo que ellos tuvieron que hacer? Ellos tuvieron que mandar a su hija a Sinaloa. Entonces, imagínate separarte. O sea, para alejarla de esa parte. Entonces, sí. Ahí sí era cuando ellos pues sí han de haber tenido ese miedo y más que nada, como te digo, pues poder contagiar, ¿no? Y el estrés a lo que ellas están sometidos pues sí es bastante, porque había gente y con justa razón que decía, es que yo no voy a entrar al área si no me das el equipo de protección. Sí, claro, o sea sí, y hay otros que decían, ¿sabes qué? Porque al inicio no había contratos COVID como lo hay ahora, pues, o sea, tú vas a hacer el mismo trabajo que estás haciendo ahorita por el mismo sueldo. El equipo de protección llegó del día 1. Por ejemplo, las protecciones, las máscaras, todo eso, ¿a ustedes les llegó, por ejemplo, como primera línea desde el principio? ¿O todavía estuvieron en riesgo más riesgo al principio? Pues es que ya se contaba con equipo de protección porque, como te digo, hay enfermedades que también se necesita de ese tipo, ¿no? Okay. Pero no específico, como en esta ocasión. Sí. Entonces, sí se estuvieron, cuando se ingresó con un paciente, sí se tenía el equipo. ¿Por qué? Aquí nos tocó a nosotros, cuando yo ingresé al Hospital General, con el área, el contrato COVID, las primeras semanas, yo creo, la primera semana no teníamos nada, entonces era como que sí lo dudábamos, no era como que, pues no hay pacientes ni eso, que todo, vamos a estar aquí viendo, o sea, nos mandaban a otros servicios, ¿no? ¡Qué a gusto! La verdad sí, al principio sí estábamos a gusto, sí era como que... Lo miramos lejano porque decíamos, ¿sabes qué? Allá en China pasó esto, no creo que pase aquí, o sea, lo miramos bien lejano, o sea, fue el problema. El problema. Que lo vimos muy... Pero cuando llegó con todo. Pues. Sí. O sea, fue como que llegó y era un paciente tras otro, ya contábamos con el equipo, pero no sabíamos cómo íbamos a reaccionar ya teniendo el equipo. A mí me tocó ser la primera persona junto con la epidemióloga que atendió a la paciente en el centro de salud, ¿no? ¿A la primera paciente? A la primera paciente en el centro de salud.
fuimos los primeros. O sea, yo recuerdo que andaba en el pasillo, estábamos preparando para otra capacitación, me habla la doctora, me dice, ¿sabes qué? Ya tenemos un paciente. Ya para ese entonces ya el área se había reconvertido, donde estaban las áreas de consulta. Ya estaban listos para lo que llegara. Para lo que llegara, ya estábamos listos. Ajá, ya se habían solicitado en otros departamentos que tuvieran, o sea, que se pasaran a la consulta embarazadas a otro lado, o vacunación y todo, ¿no? Entonces se quedó un área exclusiva para COVID, donde se estuvo delimitando las áreas, se estuvo trabajando, aquí va a estar la enfermera. Tratamos de quitar todo lo posible en cuanto a muebles para evitar lo que son los contagios. O sea, entre menos objetos, pues menos el virus se puede estar. Entonces, recuerdo que iba por el pasillo y nos dijeron, ¿sabes qué? Llegó una paciente comprobable. Así como que, sentí así mi corazón acelerado. ¿Qué vamos a hacer? No, ahora sí empezó para lo que me preparé. Ajá, sí. Mis nervios eran porque, ¿sabes? La doctora y yo nos pusimos el equipo y todo. Ahí el problema, el poner el equipo no es lo difícil. Porque pues te lo pones, no es como que tenga que estar estéril, como cuando entras a una cirugía, así que te pones el equipo y todo, careta. En ese entonces, maquiladores ya habían donado bastante equipo de protección y nos donaban unas caretas muy, muy padres, ¿no? Que es todavía la que yo manejo. Entonces, nos pusimos todo, papelería, sacamos, y ya. Entonces, yo tenía mucho nervio porque veía a todos mis compañeros al fondo, así todos viendo qué íbamos a hacer. Sí, o sea, qué pues íbamos a hacer. Vamos a ver pendientes. A las que nos enseñan todo, ellas en acción. Y vamos a ver qué onda, ¿no? Así como que, no veía. No veía nada. O sea, me empezaban a sudar los gogles. Hasta después nos dimos cuenta que la careta tenía una protección. Que se quitaba como un plástico así. Un plástico, sí. Y fue por eso que no veía tan claro. Si le pones champú a los gogles y todo eso, ya no se empaña, no se olvidamos de eso. Pero, o sea, al principio ya nomás fue como que, ¿sabes qué? O sea, salimos, de esa careta no nos van a servir. No vemos nada. O sea, la doctora, sí, no vemos, y que esto y el otro. Sí, ya después, yo creo que pasaron como 2 o 3 días y llegó una, ¿sabes qué? Dijo, me hablaron, ¿sabes qué? La careta me dijo, tiene una protección. Ya se la quitamos, ya. Se veía todo claro, ¿no? Sí. Y recuerdo que la paciente tenía mi nombre, ¿no? Y dije, ¿qué será esto? Dije, ¿no? Entonces. Premonición. Sí, después sí fue un poco complicado para el personal y como te digo, se entiende el que no querían estar en los filtros, no querían esto, porque ellos querían tener el mismo equipo de protección que tenía el médico, que tenía la enfermera, que tenía la persona que tomaba la prueba. Sí. Entonces, nosotros por más que tratamos de explicar, no, es que tú no estás en el mismo exposición, a nivel de riesgo. Me gustaría tocar un poquito ese tema y creo que todos hemos tenido la duda. Porque uno piensa, yo voy y ya me cae una partícula de virus y yo me voy a contagiar. Es lo que piensa mucha gente, ¿no? Y ahí estás hablando ya de cargas virales y demás. A lo mejor me gustaría que entraras un poquito en ese tema. ¿Quiénes son los que tienen más riesgo? Y si alguien tiene contacto con una persona con el virus enferma. Inmediatamente. ¿O no? Claro, ¿cuáles son las posibilidades? Las posibilidades, suponiendo que no hay equipo de protección, ¿no? Mira, aquí me pasó algo muy curioso porque, pues ustedes también saben, cuando regresamos de México, era como que, era así, ¿no? Sí. Llegué al trabajo y una compañera llegué y la saludé y me bañó de Lysol. Sí, yo también cuando llegamos, es que, sí, para poner el contexto tantito, fuimos a un concierto justo como que en la... Irresponsablemente en la curva de la pandemia se fueron a México. Fuimos en el borde así de que llegamos aquí en Nogales y al día siguiente... cuarentena, ¿no? O sea, así literalmente llegamos y al día siguiente, llegamos en domingo, lunes, cuarentena. Entonces había un caso o 2 en México, DF, ¿no? Que eran los primeros casos en México. Entonces, ese es el contexto que ella dice que llegó a ese concierto, nosotros andábamos también. No lo quería mencionar así para no verme tan irresponsable. Bueno, en su momento... Ya lo habíamos platicado, ¿no? Pero en ese momento no era pandemia todavía, y aparte nosotros, por ejemplo, sí andábamos con nuestros cubrebocas y guantes y la madre, y que realmente mucha gente no andaba así. ¿Nadie? Yo vi nadie así, un porcentaje muy pequeño. Bueno, ese era el contexto, volvimos de un concierto y pues yo al menos llegué al trabajo, es como que, oye, el Poncho, no se metan con él, no se metan al laboratorio o a su área, y así te pasó a ti también, ¿no? ¿Qué es lo que sí, así pues hay cuenta que digo y me llenaron de Lysol, ¿no? Entonces,
En su momento yo pues sí me molesté y sí le dije algo a la compañera, después fui y le pedí una disculpa, nos pedimos disculpas mutuamente, ya, somos felices solteros. Ya somos amigos. Ya somos amigos otra vez. No, sí, entonces se entiende, ¿no? El miedo, o sea, al principio sí era como que no querías ni siquiera, o sea, tocar nada. O te enterabas que alguien tenía coronavirus y era como que, ay, no, o sea, no toques su puerta, no te, nada. Si que alguien tiene coronavirus, yo prefiero ni eso. Entonces, la clave es el lavado de manos, pues. Entonces, yo me lavo las manos, y mientras no me toque la cara, no va a pasar nada. Es el medio principal donde se puede estar ahí. Acuérdense que, pues, el virus entra vía, respiratoria. Entonces, yo si te toco así, pues no te voy a contagiar, ¿no? Entonces es algo que sí fue difícil al inicio, y el personal ahí, como mencionas, el que estuvo en riesgo o que está en máximo riesgo es el que tomaba las muestras. ¿Por qué? Porque hacía, abría lo que es cavidad bucal, introducía lo que era el hisopo o lo de la nariz, entonces ahí está expuesto, pues. Sí. En el hospital, el personal que estaba en mayor riesgo, pues era el personal que estaba en el área de terapia intensiva, donde la persona pues tiene lo que es un aditamento para poder respirar, y él se encuentra con la boca abierta, entonces él lo que está haciendo es está esparciendo lo que son los virus. Entonces, si una persona está contagiada de este virus, yo puedo ir con las medidas. O sea, si va a ir porque tengo que ir a algo necesario, ¿no? A lo mejor ayudarle con algún medicamento, llevarle comida o algo. Yo puedo ir a acercarme, yo ir con mi cubrebocas, dar lo que yo tengo que dar, me lavo las manos y listo, ¿no? Entonces también uso cubrebocas, si estornudo, ya tengo cierto tiempo con él, lo tengo que retirar. Por ejemplo, estos que traemos nosotros, si estamos en el hospital o sí, cada 4 horas lo debemos de estar cambiando. Si humedece o algo, también lo tenemos que estar cambiando, ¿no? Entonces ya, yo creo que ahorita pues ya la gente está como que ya viviendo un poquito más en conjunto, se podría decir, con el virus, y ya salimos y ya tomamos un poquito más las medidas, ¿no? Sí, que al inicio era como que, Sí, yo creo que la gente no dejaba salir. Sí, es que al principio el miedo era muchísimo, cuando recién empezó, que todavía no había, al menos hablo de Nogales, ¿no? Que había mucho miedo y no había casos aquí todavía, ¿no? Pero luego, después de la cuarentena, que se dijeron abril, ¿no? Fue la primera fecha en abril, la gente dijo en abril se va el virus, pero realmente ya cuando el virus estaba muy fuerte aquí en Nogales, ya la gente ya estaba harta del encierro, ya quería salir, ya quería irse, y como dice el Arturo, mucha gente no dejó de salir, o sea, ahorita ya ni qué hacer, la gente sigue saliendo, pero mientras se cuiden, ¿sabes qué? Voy a ir a tal lugar, voy a salir de la ciudad de la madre, pero pues sí, llevo mi cubrebocas, me lavo las manos, me sanitizo, para no andar yendo y trayendo, pues porque ya no es, ya es inevitable, pues. Me satanizo, dijo el Rafa. No, pero pues, sí es importante seguir con las medidas, sí, o sea, y si no hay que salir, no hay que salir. O sea, a mí la verdad me hubiera gustado y que vieran cuánta gente joven o gente con hijos o algo moría dentro del hospital, y que desafortunadamente los que están a su alrededor hasta ese entonces agarraron el pedo, el chip. O sea, tomaban la conciencia y decían, oye, esto es real, o sea, esto está pasando y esto está... Y desafortunadamente así se llega hasta que ahí están, pues. Y hasta la fecha te ha tocado, supongo que batallar, ¿no? Con gente que no cree en el virus. Sí. O sea, ahí en el hospital, o sea, gente que puede llegar al hospital y ver el desmadre y decir, sigo sin creer, o sea, sí había gente así. Gente, sí, ¿y qué decían? Esto es un teatro, o sea, así, ¿no? Pero sí, la verdad es muy triste, y pues creo que a algunos de ustedes sí les llega a mandar a veces pues videos, ¿no? De cómo se encuentra ahí el área, y la verdad pues sí es muy, muy desagradable, que decía yo, bueno, quizás si empezaran a ver lo que realmente se vive allá adentro, o sea, lo vieran, no salieran como lo hacen. Sí. Es que es algo más de lo que se ve allá adentro. Yo tengo morbo. Sí, que realmente sí, queremos saber allá adentro qué dices tú. Ay, o sea, me imagino que te ha tocado ver gente morir, ¿no? O sea, ahí... Bastante, sí. Y yo creo que fue una de las cosas por las que también ya lo último decidí, pues retirarme de... Es lo que iba a preguntar, ¿tú decidiste dejar eso? Así como decidiste entrar, decidiste salir. Sí, mira, fueron ahí 2 cosas. A mí, yo desde los 15 años he estado involucrado en lo que es en la atención a la salud. He estado en la atención prehospitalaria, me ha tocado ver morir, bastante gente,
pero las condiciones en cómo morían ahí o las cosas que los pacientes te decían te hacen reflexionar de una manera bien cabrona. O sea, sí. Era como que yo decía, sí, me gusta esto estoy aquí y, o sea, yo podría doblar turno, yo podría hacer, o sea, lo que quiera, porque pues yo era como, entraba a las 7 de la mañana y no nada más yo, ¿no? Éramos varios y hay otros compañeros que tenían hasta 3 contratos. O sea, yo entraba a las 7 de la mañana, salía a las 2:30 de un trabajo, tenía que comer 10 o 15 minutitos antes de las 2:30, porque a las 2:30 yo entraba al hospital. Entonces tenía 15 minutos para poder yo llegar y checar. Entonces, o comía antes de las 2:30 o comía en el trayecto que yo me iba en el taxi. Y ahí salía hasta, no sé, noche. Entonces, entraba yo a las 2:30, checaba, preguntaba dónde me iba a estar mi área. No era como que te podían decir, mañana vas a estar en tal parte. ¿Por qué? Porque a veces estaba lleno, a veces fallecía paciente, pues ya no podemos entrar en otra área, o sea, dependiendo, ¿no? Ya cuando se empezaron a contagiar nuestros compañeros, era como que éramos menos y pues era cubrir varias áreas, ¿no? Entonces llegaba, me daban mi equipo de protección. Que esto más o menos como a qué etapa del año pasado. ¿En qué punto fue de que ya hay poca personal? Mayo. Poco personal. Estamos hablando de 2 meses desde que llegó a México y era un caos total aquí en la ciudad. Más o menos en mayo, ¿no? Entonces tomaba mi equipo y así, dependiendo al área donde iba, si iba a hospitalización o iba a terapia, pues era el equipo que me daban. Nos metíamos y ya no salía hasta las 8:30 de traer el equipo, ¿no? Ya a las 8:30 entregábamos al siguiente turno y salíamos a las 9:30 de la noche. Me cuenta, nosotros en cuanto salíamos del área, al baño, a bañarnos. O sea, no salía, o sea, de ahí cruzábamos a bañarnos y ya después esperábamos a las 9:30 para salir, ¿no? Entonces estoy hablando que llegaba a mi casa entre las 9:40, 10 de la noche, a hacer algo de cena. De volada, hasta lavar uniformes, alistar lo del siguiente día, desayuno, algo y a dormir. ¿Okay? ¿Cuál era? Pues ese fue mi... ¿Cuál era qué? ¿Cuál era tu función, Yuridia, con los pacientes COVID? En hospital, sí. Dependiendo. Por ejemplo, pues es que la verdad, hacíamos de todo. Sí. O sea, por la misma falta de personal. La misma falta de personal, y aparte de que hubo un punto en que el personal de limpieza no quería, no entraba porque no cubrían o por cualquier razón. Entonces nos tocaba también a veces tener que hacer el aseo dentro. Yo llegaba, cuando ya había pacientes, si yo entraba al área de hospitalización, me da cuenta que estaba dividido entre mujeres y hombres, ¿no? Y estaba dividido entre sospechosos y confirmados. Entonces, si entrabas en el área de confirmados, pues no puedes entrar al área de sospechosos. Entonces, ahí ya se ocupaba a 2 enfermeras. Cada sala, haz de cuenta que están son 3 camas, 4 camas, las que hay, o 5, son 5 camas, ¿no? 4 o 5, no me acuerdo bien, porque se movían las camas, ¿no? Si estaba lleno, eran 2 salas. Haz de cuenta que tú entrabas y puedes entrar a 2 salas. Si estaba lleno, a veces nos tocaba una sala a una enfermera. ¿Okay? Una sala con varias camas. Con varias camas y varios pacientes. A mí lo que más me tocó llegar a tener fueron 9 pacientes. 9 pacientes en una sala. Atendiendo, sola, ¿no? Ajá, sí, yo sola a los 9. Entonces llegas, tomas signos vitales a cada paciente, revisas las indicaciones que el médico dio, hay que actualizar qué medicamentos y todo. Hay que solicitar el medicamento, preparas el medicamento y ya lo pones, ¿no? Pero en ese trayecto hubo un día en que sí, te lo juro, no paré en todo el día. Y era porque uno de los síntomas de COVID es que empiezan con diarrea. Entonces, ese día todos se pusieron de acuerdo. Todos se pusieron de acuerdo. Salía con uno y se me hacía el de acá. Ese síntoma, se me hacía curioso porque se supone que afecta las vías respiratorias, pulmones y demás, ¿no? Sobre todo, ¿no? Cuando pega. Y resulta que también la diarrea era un síntoma. Entonces ahí es donde yo decía, ¿será o no será COVID? No, y es que de hecho ahorita... Tú eres muy preocupado, sentado. No, es que ahorita, de verdad, ahorita está saliendo, tiene problemas dermatológicos, o sea, de todo en general. Muchos de los pacientes que han estado con COVID se les cae el cabello, o sea, conforme va avanzando
se van Como que va conociendo, va evolucionando, ¿no? evolucionando, se va conociendo más detalles acerca de esta enfermedad. Dolores de cabeza, la diarrea, dificultad respiratoria, que es la principal. Pero, o sea, sí era muy agotador, ¿no? Sí. La verdad, sí. Muchos compañeros No, se te bajaron del barco. Muchos compañeros se bajaron del barco a media pandemia. O sea, de plano decir, ya me voy mejor o sea, me salgo del hospital y regreso después. ¿O no? Sí hubo. Y de hecho sí hubo una compañera que dijo, ¿sabes qué? Yo me voy, así. Y eso se entiende por el trabajo y aparte claro que el sí. salario. Justamente eso iba a preguntar, o sea, me estás hablando escuché ahí 2-3 contratos que manejaba un enfermero, por ejemplo, bajo 2-3 contratos. Además de las chingas que se metían y todo eso, o sea, ¿sí les compensaban a ustedes bien? O sea, a lo mejor no sé si puede responder eso, pero ¿sí te compensaban a ti bien decir, me estoy pagando la chinga de mi vida, pero al menos me están compensando bonos. en sueldo, en bonos, en vales, lo que sea, o sea, ¿sí te compensaban bien a la gente sí? ¿O tú dices, no era suficiente? No era suficiente. Sí. Y mira, como te digo, hasta después empezaron a soltar los contratos COVID y muchos nos decían, es que ¿para qué trabajas tanto? ¿Por qué tienes tantos contratos? O sea, una persona de contrato, yo ahorita pues soy de base, o sea, mi salario es mucho mejor a los que tienen contrato, pero un enfermero que tiene contrato, o sea, gana, ¿lo puedo decir? Pues, sí, claro. Tú puedes decir, man, no sé, tú sabes. Mira, de contrato hay personas que ganan 3,000 pesos a la quincena. Y hubo gente que ganando eso estaba dándole ahí al COVID. 3,000 pesos a la quincena. A la quincena, güey. Ajá, eso tú trabajas como, o sea, que trabajaban haciendo funciones de enfermería. Entonces estoy hablando que hay contratos mucho más bajos. Estamos hablando que están como auxiliares. 1,500 pesos a la semana. Y ganan como mínimo, 2,000 pesos a la quincena. Entonces, por eso es que muchos hasta 3 contratos tenían, pues porque no tenían base. Y hay varios contratos es, por ejemplo, 3,000 y 3,000, por ejemplo. Si hablas de 1, 2, 3 contratos. Ajá, yo no, por ejemplo, ahora los de COVID sí estaban bien, estaban mejor. Estaban mejor, sí. Pero, o sea, tenía una compañera y ella se va unas chingas, ella trabajaba de 7 a 9:30 y fines de semana de 7 a 7. A la madre. Bien, me imagino, ¿no? Ajá, y apenas así como que ya la veo bien, ¿no? Entonces, y ella no duró 3-4 meses, o sea, ella duró, de hecho, hasta la fecha, creo que no, ahorita tiene 2, ¿no? Pero duró todo el año prácticamente con los 3 contratos. Y eso que hablas de contratos COVID, como que son mejores, ¿no? Pero ¿llegó hasta qué fecha llegaron ese tipo de contratos? ¿O en qué fecha le empezaron a dar ese? En mayo, ajá, más o menos. Bueno, cuando yo entré en abril, fue cuando se empezaban a soltar esos contratos, ¿no? Sí, porque, o sea, yo pienso, no podría ponerle un precio yo de contrato, por ejemplo, a estar arriesgando tu vida por estar ahí con gente que tiene el riesgo. O sea, no sé, para mí deberías de pagarle mucho a esas personas porque están arriesgando, son los primeros que están ahí, pero pues, o sea, no todo es color de rosa y pues alguien tiene que hacerlo. Y ahora sí que mucha gente, como tú que dices, yo lo hice porque lo hago porque quiero, por ayudar, pero mucha gente no, como dices, que a lo mejor se fueron, o sea, terminaron y dijeron, yo no quiero nada aquí, no me pagan bien, no me quiero arriesgar, mi familia, y como dice Rafa, que te preguntó, pues se fueron, sí. Pero pues qué mal pedo que sí, que no había buena pasta ahí, ¿no? Pues de por sí, es lo mínimo. No, y es que la verdad es muy cansado, emocionalmente es muy cansado. Sí, o sea, porque es lo que decía yo, pues sí, cierto, me la llevaba caminando y enfrié y que bla, bla, y que un paciente se levantaba, porque nos tocaron, o sea, pacientes de todo, pues. Me tocó una paciente con síndrome de Down, un paciente psiquiátrico, entonces, ¿cómo haces difícil, tú? ¿no? O sea, es muy difícil, por eso, por ejemplo, una persona que está acostumbrada a síndrome de Down, que está acostumbrada a estar con tu familia, y que de un momento a otro lleguen y... O sea, y estás solo, entonces ahí también te tienes que poner a platicar, tienes que empezar, o sea, no solamente haces tus funciones como enfermera, técnicas, no sino que también como amiga y... Como todo, me tocó la persona que venía de Obregón, no sé, les tocó la del Oxxo. Sí. Sí. O sea, la persona del Oxxo, esa que la encontraron ahí que se escapó, algo así, ¿no? Que no o sea, la verdad, sí, bueno, a lo que me contó fue totalmente diferente, ¿no? Pero pues igual, ahí estaba la persona, así es como que estás ahí, el apoyo es como que no puedo estar encerrado. O sea, imagínate estar 2 semanas, pues, encerrado, sin tener. No hay gente que diga, tú, ya me quiero ir y se levantaran y se iban, así que intentaran. Sí. Ya me voy a la chica. No los podían tener a fuerzas.
No, no los puedes tener, afuera. De hecho, una de mis compañeras, a mí no me tocó, una de mis compañeras sí les tocó que hasta quisiera salir del área, pues ahí van atrás de ellos, ¿no? Queriéndole, agarrar. Existe lo que son las faltas voluntarias, o sea, no se puede tener a nadie ahí, afuera. Lo que tú sepas si es alguien, que si esa alguien persona se está puede, contagiada, ajá, si alguien quiere salirse, puede salirse. Sí. aunque tú sepas, esta persona... Pero se firman algo, ¿no? Sí, firman una Sí. responsiva. Ajá. Ok. O Pero sea, no igual se que les él, da un alta, o sea, se les da un alta voluntaria, ¿no? Y donde el médico ahí pone de que es una persona que no puede estar fuera de hospital por cuidados X, no sé, ¿no? Pero... Pero- gente sí, que se haya dado ese Nada tipo de más me altas. tocó una persona, pero esta persona regresó. Dijo, siempre sí. O sea, ajá, o sea, se fue y regresó. Es que sí se entiende, la verdad sí se entiende, Sí, imagino. y luego más que pues no tenían ellos teléfono, o sea, nada. Ah, bueno. O sea, ahorita todos nos vivimos con el teléfono en la mano, entonces. Literalmente sí, estaban acostados, encerrados con la enfermera y el paciente, ¿no? y el Enfermera, paciente. paciente. Ajá. Sí tenía tenía otra compañera, que ella sí desde que llegaba les ponía música. O sea, sí, ¿no? Entonces tratábamos nosotros pues de aminorar un poquito la situación, pero sí había en otras ocasiones en que la carga de trabajo, la cantidad de pacientes, el que a lo mejor ya no había algún medicamento, que teníamos que esperar a que trajera el medicamento el familiar, o sea, sí era muy estresante, que hubo un punto en de que lloré adentro, lloré. Se vio O sea, me afectada. senté, Se vio afectada tu salud mental, Yuridia. sí. Sí. La verdad, mira, ahorita duro mucho o sea, no duermo casi, ¿no? O sea, sí me es difícil conciliar el sueño. Ese día que te digo que lloré, fue como que me dio un ataque de ansiedad. Estaba haciendo mucho calor en tiempo de calor, mucho calor. Acababa de fallecer uno de los pacientes. Esa es otra cosa. Te toca a ti como enfermera, te pasan la bolsa negra y tú lo echas, pues. O sea, ¿por qué? Porque no pueden estar entrando mucha gente, porque hay ese equipo que se está usando y ese equipo que se puede requerir, pues. Y es quitarlo Entonces, y limpiar el quitarlo, área y entonces todo. le quitas todo, o sea, soluciones, la acomodas, o Que sea, aquí es donde mucha gente dice, no, pues a lo mejor doctores y enfermeras no tienen corazón, no son muy deshumanizadas y demás, pero también Como que está te la parte exige, ¿no? donde, Te exige. imagínate, tienes una especie de, ¿cómo llamarlo? Una conexión, algo, no sé, con todas las personas, pues no se podría tampoco. no se podía. No Y se luego, podría. por ejemplo, bueno, pues yo soy un poquito más robusta, ¿no? Pero tenía compañeras mucho más pequeñas que yo, que nos tocaban pacientes de 1,80, Sí. de 100 kilos. ¿Cómo Entonces, fregarlos ¿cómo ayudar o tú? cómo moverlos? Pues Sí. ellos tampoco se podían levantar mucho al baño por la misma dificultad que ellos presentaban. Entonces, tenemos que estar ahí con el cómodo, el pañal, estarlos cambiando. O sea, a la gente es que llegaba de mucho. COVID había que ponerle pañal por no poder seguir el baño. Así es. Sí, y como te digo, como por la diarrea era estarle cambiando el pañal a veces unas 10 veces en el turno, ¿no? Y me acordé ahorita, Mm, en estas salas que dices que llegaste a tener hasta 9 9 pacientes, ahí estaban todos los pacientes confirmados, o sea, no Ujú. importa la severidad que tengan de su enfermedad, o sea, uno ya está muy muy grave y otro a lo mejor tiene síntomas leves. ¿Todos No. estaban ahí? No, haz de cuenta, en esa área solamente son los que tenían, o sea, que estaban conscientes y que tenían Dificultades para... Dificultad para pero nada respirar. más la mascarilla. La ok. mascarilla, porque los pacientes graves, ellos están en terapia intensiva. Normalmente el paciente que está en terapia intensiva está Entubado. inconsciente, está entubado y pues con miles de medicamentos y unos que pues lo mantienen sedados. En esa área sí no podemos tener muchos pacientes, una sola enfermera. Normalmente estábamos 2 enfermeras en esa área. En las áreas de donde ya están De terapia inconscientes. intensiva que va a estar Ok. inconsciente, porque ahí es preparar medicamento. Los medicamentos ahí de cuenta nos llevan, tenemos soluciones, pero son de cierta cantidad. Entonces, para poder preparar lo que son los medicamentos que los mantienen sedados, son específicas, ¿sabes? Que tienen que ser en 100 mililitros. Entonces yo tenía 250 mililitros, ¿no? Entonces tengo que agarrar, sacar, y luego poner. Entonces imagínate hacer todos esos procedimientos con guantes, bueno, con doble guante, triple guante si teníamos que hacer algún procedimiento, con la careta, y en esa área era overol lo que utilizamos. Entonces, en una ocasión a mí se me trozó
el overall. Fue así como que mi compañera, estos son el overall. Así como que. Que no puede salir. Pero nadie puede 3312, tenemos un 3312. Así, y así como que, ¿sabes qué? Pues le hablo a mi jefa. Le tenía que estar mandando este mensaje. Nosotros sí introducíamos el celular, sí, como ahorita les estaba comentando. Pero era con el fin de nosotros ahí solicitábamos medicamentos. Porque sí, cierto, al principio nos facilitaron radios, pero por el uso se descompusieron, no eran suficientes los radios, o no agarraban, o algo X. Entonces teníamos el teléfono, entonces ahí estábamos. Ese mismo teléfono te llevabas a tu casa. Pues Ese mismo teléfono te llevabas a tu casa. Ese mismo teléfono me va a mi casa. No, Y sabes, ¿no? hace poquito estaba, no, lo metíamos en un plástico. Ah, en un plástico. No creas que no, estaba en un plástico. De hecho, cada vez cuando íbamos a salir del área, está otra persona que es la que nos está desvistiendo. Haz de cuenta, nos echan ahí y luego ya te vas desvistiendo paso por paso, vas sacando y ya abres la bolsita, ellos sacan el teléfono y también lo rocean, ¿no? Pero hace poquito estaba platicando con un compañero que él trabaja en el hospital de Arizona, de la Universidad de Arizona, en esa área, y me dice, no, nosotros aquí nos dan un teléfono, o sea, ellos entran, aparte del suyo, ellos tienen su teléfono de trabajo, y luego me dice, no, nosotros aquí, me dice, vamos a la camilla y tenemos a uno especial que vaya abriendo las puertas. Y así como que... Y tú, me tengo que parar, yo detener con el pie, abrir señora, cuídeme un ratito eso, o sea, abrir... El paciente, empújalo con la pierna, con la pierna, así, o sea, y luego las bombas, ¿no? Ahí se usan lo que son las bombas de infusión, esos son para cuando nos dicen, enfermera, la gotita no baja. Entonces, con esas bombas de infusión, ya se mantiene permeable, pues, la vía, ¿no? Y luego me dicen, no, pues, aquí todos tienen, bomba, ¿no? Y pues, aquí desafortunadamente, a donde se da prioridad eran los pacientes que estaban en terapia, que son los que requerían que el medicamento de sedación estuviera en constante, ¿no? Porque ellos empiezan a bajar ese medicamento, se termina ese medicamento y empiezan a despertar. Entonces, lo primero que hacen que debe despertar es quitarse a la madre, pues si tienen es cierto, pues si tienen el tubo adentro, imagínate. Tienen el tubo. O sea, eso es por la garganta, ¿no? O sea, se mete por la boca el tubo y de ahí lo tienen. Ahí lo tienen, ¿no? Pues es lo que le ayude. Y como ese es el que está, como les mencioné, con la boca abierta, pues es donde teníamos mayor exposición. Y esa área sí estaba totalmente cerrada, ¿no? Ahí luego les paso las para que vean la puerta, ¿no? Y me parece curioso cómo hablas en pasado de todo eso. Se hacía esto. Pues porque yo ahorita no estoy, ¿no? Pero se hace. Pero sigue pasando. Y sigue estando todavía muy crítica. Y sigue estando muy crítica. Dices, por lo mejor pasado, pues ya no trabajas ahí. Sí, pues ya. Ya no sí, trabajas ya como ahí, que me estoy recuperando emocionalmente. Como les estaba diciendo, esa vez sí me senté y fue como que murió la persona, me senté, tenía muchísimo calor, me sentía muy desesperada, así como que me quiero quitar el equipo. Entonces le mandé mensaje a mi mamá, así como, mamá, ahora toda la mamá, ¿no? Sí. Mamá, le siento así, El gatito llorando. Mijito, ya me senté, respiré y dije, ya, a seguirle. Me levanté. No te puedes quitar el equipo para nada, me imagino, hasta que No te puedes quitar para nada. Voy a confesarlo. Sí hubo un momento en que sí, me desesperé, me limpié los guantes, me quité tantito lo que son los goles. Así, ya no aguantaba. Ya, te lo juro, me dolía aquí. De hecho, pues ahí tengo una foto donde me lesioné todo. De hecho, pudiéramos ponerla, ¿no? Para que también pongamos, por ejemplo, no sé si podamos poner tu foto donde creo que sí la vimos. Sí. En su momento que se la subiste, que vimos Ajá. que traías aquí como costras, así, aquí, marcas, así, feos. Pero se veía cabrón, o sea, se miraba como una marquita de... No es como que te lo pones y te lo ves. Esa madre se miraba de horas, días de tenerlo. O sea, parecía tortura. Parecía tortura. Sí, es que de hecho yo golpear, casi no sudo. Yo soy bien difícil de que sude. Entonces en ese momento empecé a sudar. Me puse en eso una cinta, pero de cuenta con el mismo pegamento y el sudor me empezó a rozar. Entonces yo cuando hacía cualquier movimiento salía así, y me rozaba. Ya cuando me la quité, pues ya fue que... ¿Para qué me la puse? ¿Para qué me la puse? ¿No? Pero ya después me puse unas banditas, ¿no? Ya después conseguimos unas banditas, pues ya antes de entrar nos poníamos... Y ya me imagino que con el tiempo fueron mejorando las medidas, como su equipo, que estuviera más cómodo para ustedes, pero que a la vez lo siguiera protegiendo. Sí. Eso fue uno de los momentos que digo, sí, que me pegó. Y otra fue cuando estaba en mi casa, ya estaba un día descansando, era un día de descanso, estaba viendo la televisión
Y me sonó el teléfono. Normalmente yo casi nunca contesto números que no conozco. Así que si me marcan y no los tengo en contacto, mándame un WhatsApp. Soy yo. Sí, mándame un WhatsApp primero, sabes que te voy a marcar y ya ves contesto, ¿no? Entonces, en eso contesté. Entonces, ya dije, bueno, y luego me dice, sí, me dice, ¿con quién hablo? Y yo, ¿con quién te habla? No, dice, sí, así como que, ay, qué. Y me dijo, es que lo que pasa, me dice que soy, me dio un nombre, ¿no? Me dice, soy esposo de tal persona que estuvo contigo ahí en el hospital. Me dijo, tú le prestaste el teléfono para que se estuviera comunicando con nosotros. Quería agradecerte, que no sé qué, así, ¿no? Y le digo, ¿cómo está? No, me dices que falleció. Así que, no. Entonces, que te hablen después para decir. ¿Para qué? ¿Para qué? Y recuerdo también a esa paciente, ella estaba, o sea, me acuerdo que hasta leí unos juguitos que le habían mandado sus familiares. Le dije, ¿sabes qué? Quizás nuestros juguitos y todo. Platicaba mucho con una compañera que tenía enfrente. De hecho, la persona que estaba enfrente se veía con más dificultad que ella. Y ella de que, ya quiero salir, quiero ver a mis hijos, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Que jamás imaginé, pues, que fuera a fallecer, ¿no? Y cuando me habla y me dice... Fue para ti como un chingazo de... Y te quedas tú, sí, o sea, los hijos. O sea, eso me duele mucho, los hijos. Tuve otro paciente que él desde que ingresó desesperado, es que necesito ver a mis hijos, es que ellos están conmigo, es que esto, es que el otro. No se mortifique, mire, aquí les prestamos el celular, ¿no? O sea, yo no era la única, todos mis compañeros, yo creo, conseguíamos pasar cualquier cosa. O sea, una galleta, o sea, una soda, algo, o sea, que nosotros sabíamos que a lo mejor no era algo que los iba a aliviar, pero sí algo que los iba a reconfortar en ese momento que estuvieran ahí, ¿no? O sea que ustedes usaban sus teléfonos para que la gente pudiera comunicarse con sus familias. Sí. Sí, es lo que dice que le prestaban, ¿no? Ajá. Tú le das tu celular, comunícate con tu familia. Ajá, hacíamos videollamadas, o sea, así, ¿no? Y como te digo, en general, yo creo que la mayoría del personal de enfermería, a pesar de las restricciones que teníamos con el uso del celular, pues lo hacíamos, ¿no? Es algo que digo yo, si yo estuviera en su situación, quisiera que alguien hiciera lo mismo. Es algo humanitario, ¿no? Pues. Eso es ayuda humanitaria, sí. Ajá, entonces yo creo que ese paciente que les comento, sí fue como que, esto y el otro, y ya después, ese día estaba en hospitalización, fue un viernes, creo, entonces yo no iba sábado y domingo. El lunes que ingreso, me toca verlo a él en terapia intensiva. Había pasado ya de los... Sí, ya estaba inconsciente, entonces así como que, no puede ser. En terapia intensiva normalmente nosotros nos poníamos a platicar, hay otras enfermeras que les cantan, yo nunca les canté. Ahora yo desde que salió Yuridia, me dice, ¿cómo te llamas Yuridia? Y cantas, y yo no. Bueno, entonces lo mismo hacían los pacientes, entonces sí me tocó en una ocasión así de que me dijo, y yo no, y después, pero si se pone bien lo voy a cantar, no, le voy a cantar, ¿no? Cántame una canción, ¿no? Pero no, ya cuando lo vi ahí sí fue como que, no puede ser, ¿no? Desafortunadamente también falleció. Resultó ser conocido de un vecino mío, sus hijos pequeños de creo que 9, 12 años, entonces vivían con él y es como que esas cosas sí, sobre todo esas secuelas, ¿no? De que tú dices, ya falleció una persona, fríamente pues ni modo, pero luego dices, los hijos, las esposas, el esposo, no sé. Y mi mamá siempre decía, es que ya no pienses en eso. Mi mamá es muy religiosa, es muy así, todo lo contrario a mí, ¿no? Entonces era como que, en ese lado sí era de que, mamá, es que mira, son cosas de Dios y que eso. Yo a veces renegaba, ¿no? Así, es que cómo Dios va a tener que sufrir la gente, ¿no? Pero pues, bueno, cada quien como tiene su manera de confortarlo, ¿no? Pero sí, todo eso me empezó ya a pegar. O sea, era muerte tras muerte tras muerte. Y era así como que ya así, cuando empezaron a fallecer compañeras. O sea, ya no fue como, fue así como que, ¿sabes qué? Murió tal doctor. Y todos nosotros así como que se sentía un clima de... Sí, denso, ¿no? Y así como que, o sea, ¿cómo? O sea, y ahí fue cuando, yo creo que en general a todos se nos bajaron los ánimos, ¿no? Cuando desafortunadamente comenzaron a fallecer compañeros ya cercanos, ¿no? Ya que enfermeros y eso, ¿no? Nos tocó que hayan enfermeros, enfermeras que hayan... Sí. Sí, Sí, pues entonces ahí fue cuando yo dije, no, o sea, sí me gusta,
Pero ya, o sea, lo que yo quería aprender ya lo aprendí. La Ayudar carga a los que emocional tuve era y ya. mucha, pues, ¿no? De decir, Sí. me estoy haciendo daño a mí mentalmente, emocionalmente, que a lo mejor ya no es, por más que quiero ayudar, no es sano para mí, y a lo mejor termino volviéndome loca por ayudar y Por pues ahí, no es. sí. Y ya era cuando ya extrañaba mucho a mi familia y dije, Sí. ¿sabes qué? Pues ya. Que Igual hablando de terminaste este- y dejaste un tiempo y luego fuiste, ¿no? Sí, no, Sí. Que hablando de este tema emocional o mental, ¿cómo ves tú, vaya, la salud mental y emocional, tanto pacientes como del lado de salud, o sea, los médicos y enfermeras? ¿Cómo crees que vaya a afectar todo este tiempo? Y a lo mejor viéndolo hacia atrás, ¿cómo crees que la gente vaya a salir en cuanto al tema mental, tanto pacientes como personas que a lo mejor nunca tuvieron el virus, como personas de salud? La verdad, esto yo creo que vamos a tener una, pues ahora, pandemia, ¿no? De Pandemia de enfermedades de salud salud mental. mental, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, eso sí hay que reconocer bastante por el área de la salud, de Secretaría de Salud, que se brindaron muchos cursos por parte de psicología. Entonces sí hubo pláticas para nosotros, hubo pláticas para las diferentes áreas, desde quien atendía a un paciente hasta quien estaba pues al momento de que fallecía. Yo cuando terminé este contrato, era como que bueno, siempre me ha gustado trabajar mucho, ¿no? Era como que sí, descansé, vi a mi familia y todo, y se dio la oportunidad de agarrar otro contrato. Entonces, este contrato lo agarré dentro del centro de salud, pero los fines de semana.